Toño, estamos en vivo. Charlie, ¿cómo Hoy vas? ¿Qué estoy muy más? bien, estoy muy animado porque hoy vamos a ver una empresa que está planeando multiplicar su EBITDA en 2x y llegar a 1 billion de EBITDA. Y yo creo que puede ser un momento crucial para que su valoración crezca 4 a 5 veces la valoración actual. Y yo creo que estamos en un momento espectacular para revisar esta empresa. Me Vamos a hablar un encanta. poco más de ella después de que nos introduzcamos, pero primero que ¿En cuánto todo, tiempo? ¿El 12X lo piensan hacer? ¿Lo tienen planeado hacer en cuánto tiempo? no tenemos el horizonte de tiempo. Yo hice unos estimados y creo que en 4 años pueden llegar a 1 billion de EBITDA. Y con ese 1 billion de EBITDA y la conversión que tienen a flujo de caja libre, creo que la acción puede hacer algo alrededor de 4x. Listo. Sí, 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 sí. Estoy muy emocionado con este negocio y ya entraremos a continuación en él. ¿Cómo vas? Motivado de ver que si hay una oportunidad de inversión o no. Que eso queremos enfocar Muy un bien. poquito más. Que sea empezar a buscar empresas que realmente podamos invertir o mover el portafolio un ratico. Un ratico Así no, es, moverlo hacia oportunidades de negocio. así es. Bueno, para los que no nos conocen, mi nombre es Carlos. Yo tengo 8 años en los que he venido trabajando en el sector financiero, tecnológico e inmobiliario, también como emprendedor. Y puntualmente llevo más de 4 años invirtiendo tanto en Colombia como en el sector internacional, tanto en acciones como en derivados, con rentabilidades que hasta ahora han estado por encima del mercado. Soy yo. Mi nombre es Francisco Antonio Álvarez. De profesión soy ingeniero de petróleos y también administrador de empresas. Trabajo en la industria pues, de petróleos, obviamente, en tecnología y en marketing. Principalmente es mi experiencia como profesional. Acá sacando todas nuestras pasiones financieras. En términos de portafolio también, gracias a Dios, hemos podido ganar el Standard Poor's en estos últimos 2 o 3 años. Y nada, vamos a darle. Entonces, Vamos a darle. Bienvenidos a CSS Investing y hoy vamos a revisar IWG. Entonces, Toño, IWG, esta es una empresa que está en la Bolsa de Londres. De hecho, está haciendo un proceso para cambiar el listamiento. Ya te contaré tal vez un poco más del por qué y de esto. Y es una empresa que tiene mucho tiempo de estar listada. De hecho, esa gran caída que se ve al inicio, que se listó más o menos por 3 libras, es porque hizo parte de la burbuja del .com. Es decir, la empresa se lista, justo eso explota y tiene esa caída que ha sido pues tenaz. Entonces, es una empresa que desde su IPO de hecho no ha logrado volver a los precios de la IPO. La empresa ha repartido dividendos y en ese sentido no ha sido un agujero negro total, pero pues el desempeño no ha sido el mejor. Y algo que creo que es atractivo es que estamos viendo la valoración más baja de la empresa desde 2013, excluyendo un punto bajo de COVID puntual. Entonces, pues acá lo primero es, ¿estamos ante un foso negro que va a seguir cayendo o no? Porque estamos en el punto más bajo desde hace más de 10 años. Así quieres añadir algo acá. no, la última lateralidad, no sé, como 2022 hasta acá 2 años laterales, post-COVID, post-inflación, más o menos. Sí, Tocaría. más o menos. Que no es malo ni bueno, Es, es un dato, o sea, puede ser bueno, puede ser malo, no pasa es nada. un dato. Y yo creo que de pronto no vamos a hablar mucho de WeWork, pero tal vez sí vale la pena acá hablar el WeWork con respecto al precio de la acción, porque esto es como la fábula del conejo y la tortuga. IWG lleva muchísimos años, desde 1989, en el negocio de las oficinas híbridas y había construido lentamente, pero también de manera persistente, su presencia global. Y WeWork como que llega de la nada, ¿no? Llega a estas valoraciones estratosféricas. Estamos hablando, acá no estamos viendo bueno, ahí se ve el market cap, es una empresa que tiene menos de 2.000 millones de valoración. WeWork estuvo, que es 70.000 en el punto más alto, o sea, WeWork tuvo unas valoraciones de locura. Y en medio de todo ese frenesí de las valoraciones de WeWork de 2021,
también sube un poco el apetito por IWG. Luego también lo que pasa es que cuando la burbuja WeWork, por así decirlo, revienta, se lleva consigo también a IWG. Y creo que esa ha sido como, en parte, al menos en mi opinión, una razón por la cual esta acción ha sido un poco castigada, que es WeWork por la trascendencia mediática que tuvo, se volvió en buena medida el negocio de oficinas híbridas o el negocio de oficinas pues, de arrendamiento y subarrendamiento. Y eso le dio una cara a la industria y al WeWork no ser una empresa que fue exitosa, creo que le ha dado duro a la industria como tal y por supuesto a IWG. 100% de acuerdo con los últimos comentarios. O sea, no solo porque le fue mal a nivel, digamos, de prensa y todo, sino que WeWork fue muy conocida porque como creció tan agresivamente por los mismos apalancamientos que estaba presentándose pues, antes de quebrarse. Entonces, una empresa muy conocida, con una quiebra muy conocida de películas, documentales, etcétera. Entonces, y muy reciente, ¿no? Con Newman, su famoso CEO. Entonces, sí, de acuerdo con eso, pero por Sí. ende no significa que esto, o sea, mejor dicho, tiene la mala fama de un competidor famoso que le genera una mala fama, pero no significa que esto sea mejor o peor empresa por el simple hecho de que haya un competidor malo. Entonces vamos a ver, digo, Charlie, si vale la pena o no vale la pena. Tal cual. Entonces hablemos un poco de negocio para los que no conocen IWG. Acá estoy trayendo algunas slides tanto del Investor Day como del último reporte. No voy a entrar a leer todo el slide porque si no se nos va una eternidad, pero el Investor Day es espectacular. De hecho, lo podemos dejar en la descripción del video para que si quieren ir a revisar la presentación. El trabajo híbrido es en esencia el negocio en el cual está IWG, es decir, la gestión de espacios corporativos. Mírenlo de esta manera. ¿Y por qué el trabajo híbrido es, es algo que hace sentido? Yo creo que la pregunta que nos haría es, ¿por qué tal vez hacía sentido en 1989? A mí eso es lo que me genera más curiosidad. Esta empresa se fundó hace más de 30 años y yo no sé si en esa época a mí se me hubiese ocurrido que esto tenía sentido, pero hoy en día con la explosión que tuvo WeWork, que yo creo que a nivel mediático eso sí que ayudó, y sobre todo con la explosión post-COVID, hay una gran macro tendencia que consiste en la consolidación del trabajo híbrido. Es decir, las compañías no están 100% presenciales, pero tampoco 100% remotas. Están tendiendo mucho hacia el trabajo híbrido como un muy buen punto medio en el cual encuentran unos ahorros, pero también encuentran esa manera de consolidar su equipo. Esto es básicamente la evolución en el cual pues hablamos de el pre-COVID, luego más o menos cómo se ve en COVID y luego cómo se ve post-COVID. Esa gráfica en la cual veíamos antes core, es decir, mucho trabajo presencial, 100% oficina y algo de híbrido, algo de remoto. Luego, COVID nos mueve 100% a remoto, ¿no? De un día para otro. Y eso nos permite darnos cuenta que esto trabajo remoto como que es bueno. Y acá viene la gran macro tendencia que es la consolidación del trabajo híbrido, del trabajo flexible. Luego entraremos a discutir por qué esto le hace mucho sentido a una compañía como IWG y cómo IWG puede capitalizar sobre esto. Pero, pues para resumir, estamos hablando de IWG a que se dedica a la gestión de espacios corporativos y puntualmente la macro tendencia más importante en cuanto a esto es el trabajo híbrido. Toño, hasta Te, acá, comple- ¿algún comentario te que quieras complemento hacer? simplemente por complementar una parte, no solo post pandemia, que obviamente ese es el pareto porque terminamos haciendo trabajo híbrido, pero el futuro, que ya es el presente, y lo que se viene es industria de tecnología, que no es tan intensiva en mano de obra, pero todos los tech guys, los frontends, backends, ingenieros, esos tipos, si hay un perk que más aprecian es trabajar desde casa. Y lo han demostrado, o sea, como que se lo han ganado. Entonces, como pues no solo el cambio, sino que creo yo que también va en la ola de las empresas de tecnología que no necesitan a la gente presencialmente al 100%. Entonces, bien. Me encanta, no lo mencioné porque estamos yendo un poquito más rápido, porque de verdad si no se nos puede ir acá 2 o 3 horas y
Y pues no sé si bajemos de 1 hora, pero la idea no es llegar a las 2 horas. Pero en el primer slide, o en el slide anterior, de hecho, me puedo volver más bien acá, y lo tenemos, que es, la investigación lo que sugiere es que el trabajo híbrido lo consideran como un equivalente a un incremento entre el 7 y el 8% de la paga híbrido. Y luego, adicionalmente, las compañías también ahorran en promedio $11,000 por empleados. Esto además pues está relacionado con que también hay mayor felicidad, seguramente porque pueden estar más tiempo con su familia y ahorrarse sus tiempos de desplazamiento, etcétera. Entonces, sí, el trabajo híbrido parece ser como ese bueno de ambos mundos en alguna medida. ¿Sabes Em, qué he visto? Y ya experiencia también con persona y todo. Hemos visto y he trabajado en empresas donde el piso, la gente puede ir cuando quiera o a 2 o 3 días, así le pregunto, siempre le pregunto a todos mis amigos si están yendo a la oficina o no, pero no he visto, por ejemplo, ahorita que el mismo piso sea compartido por dos empresas, de lunes a martes empresa A y de miércoles a viernes empresa B. No es solo comentario casual porque, pues, también sería interesante ver eso. No lo he visto aún, pero sí veo que muchas empresas, yo creo que si le he preguntado a la mayoría de mis cercanos que trabajan, todos están híbridos. No conozco ahorita un amigo cercano ya que esté al 100% y estamos terminando el 2024, 3, 4 años después de la pandemia. Listo, solo sí, quería no comentar. es, para las empresas un poco más grandes no es tan normal. Es decir, tú puedes compartir un piso, pero usualmente dividido, ¿no? Y acá la razón es que a pesar de que haya trabajo híbrido, sí sueles tener cierta, mejor dicho, incluso en las ocasiones en las cuales tus requerimientos no sean súper técnicos en cuanto a planta de oficina, ya como que si tienes un layout y usualmente lo que arriendas es un espacio. Entonces, puedes que compartas un piso, es decir, en donde hay 6 empresas más, pero tú tienes como tu espacio dedicado. O sea, no solo es un espacio en el cual se comparte con otras empresas. En estos espacios me refiero también operados por ese tipo de empresas como IWG, o principalmente por IWG, ya vamos a hablar de share de mercado, pero sí, de acuerdo, no suele ser lo común, no suele ser lo común. Igual, por ahora, buenas proyecciones futuras en términos de mercado. O sea, llegó para quedarse y 3 o 4 años después de decirlo, creo que es suficiente data, suficiente tiempo para tener. Acá precisamente lo empalmo con esto que recién dijiste, la proyección del mercado, que es cómo el mercado del trabajo híbrido viene creciendo y se espera que siga creciendo. Es decir, esto es un momento coyuntural en el cual el trabajo híbrido llegó para quedarse. Estamos hablando de un TAM, como dirían en Total Addressable Market, que inicialmente en 2010, por eso yo digo que no sé en 1989 cómo se les ocurrió esto, pero en 2010 pues se ve muy pequeñito, o sea, casi que ni se ve ese verde oscuro híbrido, se ve como crece radicalmente en 2023 y también se puede apreciar cómo esa tendencia se sigue consolidando hacia 2030 y 2050, donde se espera una oportunidad de mercado de 2 trillion. Esto, ¿cómo se habla con otras industrias? Y acá los comparables que nos traen son Airbnb con el mercado de hotelería y Uber con el mercado de domicilios y de transporte. Entonces, en Airbnb ellos dicen, el total addressable market del TAM es de 3,4 trillion, esta es una compañía de 90 billion, hoy en día un poco más. En el caso de Uber, un total addressable market de 5,7 trillion, y es una compañía de 130 billion, hoy en día también un poco más. Y en el caso de IWG, este es un mercado que, pues, hacia en unos años, en años vista, pero sería de 2 trillion, un poco inferior al de hostelería o al de Uber como un todo, pero acompañado de solamente 2 billion, ¿no? Entonces, pues, si tomamos la relación de Airbnb, por ejemplo, que es 3,4 trillion y 90 billion la compañía, esta es una compañía que podría estar hacia los 50 billion y es un cálculo relativamente similar, 40, 50 billion, si tomamos como referencia a Uber. El mercado todavía no está acá. El mercado está en el punto coyuntural en el cual se va a mover hacia allá. Es decir, para ser claro, yo no estoy diciendo que esta compañía debería valer 40 o 50 billones hoy, pero, pero creo que pues la tendencia es esa y el mensaje es claro, ¿no? Hay todo un mercado que está en una tendencia macro que se está consolidando por explotar y lo que queremos ahora hablar es si esta es la empresa que va a lograr. Toño.
Nada por complementar ahí, viejo Charlie. Listos. Entonces, IWG. Hoy estamos hablando de quién es el líder del mercado del trabajo híbrido. Hoy en día más de 3.800 ubicaciones, más de 120 países, RUCs, que esto es como las salitas de trabajo, también muchísimas, casi 1.000.000. Es decir, la presencia global de IWG es tremenda. Y me voy a saltar un momento, yo sé que esto se va a ver desorganizado, o bueno, no me lo va a saltar, voy a hacer una, una magia. Pero voy a ir a otro slide, no en el orden que tengo en la presentación, que es para comenzar modes, pero que me encanta este slide para que se vea la magnitud de la diferencia, porque estamos hablando de que IWG tiene casi 4.000 ubicaciones, ahí no se ve, ese está un poco pequeño, perdón, y quien le sigue es WeWork, que tiene 500 ubicaciones, WeWork como marca sigue, pero pues como empresa pues quebró, bueno, en fin, y luego ya la siguiente empresa pues tiene menos de 200 ubicaciones. Es decir, IWG como líder de mercado tiene 7 veces el número de ubicaciones de WeWork, que es una empresa que hoy en día ya sabemos que quebró, y luego 25 veces el tercer competidor. Estamos hablando de un líder de mercado absoluto y tremendamente consolidado, porque además esta es una empresa que lleva haciendo la carrera de la tortuga por 35 años. No, y Toño, Charlie, te si quieres complemento. ahí, Los 8 millones los adelante. pasamos por alto, pero es decir que es la empresa que le ha trabajado, o sea, todos los colombianos que viven en Bogotá, para que mencionemos el tamaño de que son 8 millones, o sea, es toda la población de Bogotá, la capital de Colombia, trabajando, o sea, como para ponerle un benchmark, Muy buen punto. ujú, pero bien, o sea, es, ya tiene escala, por decirlo así, o sea, ya cogió un Ya momento. tienes cara. Mm. Entonces, ¿en qué consiste hoy en día el negocio ya en cuanto a unidades? Tres diferentes fuentes de ingresos y tres diferentes unidades. La primera consiste en la división de la administración, operación y franquiciados. Acá, básicamente, ellos tienen una posición en la cual gestionan y no tienen un ownership directo. Ya vamos a entrar a entender un poco más de detalle por qué esto hace mucho sentido y por qué hacia acá es que creemos que el modelo va a consolidarse. Número dos, lo que es ya propiedad de la compañía, pues company owned. Acá estamos hablando, bueno, franquiciados y operación, 50 millones de contribución. Company owned, es decir, lo que es propia de la compañía, 700 millones de contribución. Esto va a tener un crecimiento mucho más lento, pero sin duda alguna es lo que llamaremos el cash cow, lo que le da caja a la compañía para hacer todas sus cosas. Y por último, Worka, que es una suite digital y de servicios, 200 millones de contribución. Yo intenté descargar Worka y no pude, la verdad, para serles franco, entonces no puedo evaluarlo como muy bien de qué tan bonita es la interfaz y qué tan fácil es hacerlo, pero en teoría, pues es como esta interfaz en la cual uno puede estar en cualquier país y literalmente entrar y ver qué oficinas de Regus o cualquiera de las marcas hay disponibles. Toño, ¿algo adicional ahí? Estos números es como ya, es una foto de hoy día, o sea, esto no es, o sea, así está dividido como los revenue streams de la compañía, más o menos, como de cierta forma, como, Sí, señor, ok, correcto. listo. Así están divididos hoy en día los revenue No, streams de porque la compañía. me impresionan los 200 millones de work, o sea, si tú me lo hubieras contado en otra forma, como yo no le creo a eso de que haya un mercado que se necesite, yo sé que sí hay mercado, pero de que me la pase entre Sao Paulo, New York, Bogotá y Panamá y necesite entrar a, pero, o sea, me sorprende esos 200 millones, lo de Worka me llama la atención, no me lo esperaba, la verdad. Esto es, sí, no, sí, está bien. Igual, bueno, solo para aclarar que es contribution margin, o sea, es decir, abajo igual hay gastos operativos. Es como el gross profit, digámoslo así, pero sí, igual, 200 millones, de acuerdo. Un punto. No cambia la conclusión. IWG, y probablemente mucha gente puede que no esté tan familiarizada con IWG porque IWG no es una marca comercial, pero puede que se haya visto Regus o Spaces, que al menos en América Latina son marcas que son muy conocidas, algunas de estas marcas son locales también, eh, pero la estrategia que IWG tiene es que tiene muchísimas marcas y se posicionan dependiendo
de los precios y de la geografía y también del work style. Entonces, pues en realidad las más conocidas son Ragus y Spaces, pero hay de todo. Como muy copiando como la estrategia de los hoteles, ¿no? Como una marca grande, Exactamente, pero se divide eso y creo que más adelante va a haber otra estrategia similar, pero me encanta. O sea, bien, que exactamente. haya diferentes categorías. Y por último, la base de clientes. Acá no vamos a entrar como a mirar uno por uno. Y de pronto el que quiera acá detenerse puede parar el video y revisarlos, pero dos grandes mensajes. El primero es 83% de las compañías en el Fortune 500, que son 500 compañías súper establecidas, son clientes hoy en día de IWG. Pero de la misma manera, IWG atiende esos pequeños freelancers que están buscando un espacio para trabajar o esos pequeños negocios que están buscando establecer unas oficinas, pero no quieren tener un contrato de arrendamiento largo. Entonces, el espectro de clientes que atiende IWG es tremendo y gracias, por supuesto, a su consolidación global que ya fuimos sobre eso, vimos, pues atender las grandes compañías, sin lugar a dudas, es IWG quien está mejor posicionado para hacerlo en cuanto al negocio de oficinas híbridas. Voy a continuar entonces. Vamos a hablar ahora de los moats, de las ventajas competitivas. Acá ya estuvimos en la parte de monopolios, oligopolios. Esto, yo no sé si sea un monopolio entendido en el sentido tradicional del monopolio, pero sin lugar a dudas lo que sí podemos ver es que estamos hablando de un líder absoluto del mercado. Que además el segundo, que es WeWork, nuevamente no está ahora mismo en una posición en la cual vaya a crecer. De hecho, está luchando yo creo que por mantener esas ubicaciones. Yo no sé cuál es el proceso exacto del SPAC en la medida en que ya quebró, pero, pero bueno, pues que acá el mensaje es líder absoluto del mercado con un track record y una presencia que han construido por muchísimos años. Toño, ¿algo acá que quieras añadir? Claro, monopolio, o sea, pues monopolio slash oligopolio con el segundo competidor quebrado, entonces bien. Exacto. En cuanto al efecto de red, que es una segunda ventaja Charlie, que queríamos explorar, es, ¿sí? no, una preguntita antes que saltemos, como una pregunta casual que me imagino varios están haciendo es, ¿cómo se benefició IWG con la quiebra de WeWork fuera que ya dijimos cómo le que sentó mal, pero tomó ventaja de para algunas locaciones, robarse algunos clientes, o no pasó nada? O sea, ¿cómo sacó Yo, ventaja de la quiebra de WeWork? Es la pregunta puntual. ahora vamos a entrar de pronto en ese periodo de tiempo, pero recordemos que COVID fue muy duro para los espacios corporativos, pero puntualmente para los operadores como IWG o WeWork. Entonces IWG tampoco la pasó bien en ese momento. Se suspendió el dividendo, es una compañía que tradicionalmente ha pagado dividendos, se suspendió por varios años, hasta ahora se acaba de retomar el dividendo. Como parte de eso, yo creo que fue ese proceso de transformación hacia el modelo sobre el cual vamos a explorar, que es el gran catalizador de que IWG lidere su crecimiento. Pero la respuesta corta es, yo creo que IWG no estaba en ese momento en una posición para lograr explotarlo. O sea, estaban también en modo supervivencia. Bueno, Efecto red. Yo creo que el efecto red se traduce en que IWG tiene una presencia global. Esto le permite atender a una serie de compañías con presencia global que de otra manera no podrían atender. Y esto le permite desarrollar una plataforma, entendiendo una plataforma, por ejemplo, como Worka, que otras compañías, tratando de redundancia, pero nuevamente no podrían tener. Es decir, esta presencia global es una realidad de que una compañía que tiene presencia en 50, 60, 70 países y quiere establecerse en trabajo híbrido, va a preferir tener a IWG como su proveedor, que es un único punto de contacto y que le soluciona el trabajo híbrido y le da una solución corporativa de espacios en todos los países, en lugar de ir a cada país a ir a buscar o un proveedor local o en su defecto a cerrar 70 contratos de arrendamiento en cada país, en cada jurisdicción.
obviamente lo estoy diciendo como si fuese fácil, pero pues cuando hablamos de una operación global, pues siempre hay cierto nivel de complejidad, pero el punto acá es, IWG tiene un efecto de red que alcanza también por su presencia global, que además no tienen sus competidores. Esto yo creo que es lo más importante. Yo ahí te voy a hacer un poquito abogado del diablo. Versus sus competidores, sí la veo como una ventaja versus competidores, pero versus el mercado real, que es donde normalmente hay un GM, un country manager en cada ciudad, si eres una multinacional, eso lo delega muy en el mercado local. Claro, porque normalmente una gringa no sabe cómo es el mercado de Ecuador, de Lima, de Bogotá, de Cartagena, entonces normalmente cómo funciona el día. Entonces, versus competidores sí tiene efecto red, clarísimo, versus la realidad de cómo funciona el mercado de oficinas en cada ciudad, lo que creo yo que todavía y es el TAM, es lo que se tiene que ganar, es esa localidad de que cada country manager decide en qué ubicación va a querer su oficina y va a negociar, porque en este momento eso es cómo funciona, pero depende cómo se vea. Entonces, puede ser positivo o no, te repito, versus la competencia, sí, versus el mercado actual, creo que no es una ventaja todavía aún como para yo llamar la ventaja competitiva, aún no. Yo creo que esa es una parte y al final depende del modelo que tiene la empresa, porque hay empresas que van por eso, pero hay otras empresas que se deciden, y esta es la parte más relevante, que se deciden por no ir directamente a un contrato de arrendamiento a largo plazo. Y ahí es donde creo que no hay, o sea, hay muy pocas soluciones como esta. ¿Por qué? Si tú quieres entrar en un contrato corporativo de oficinas y eres una gran empresa, como tú estás mencionando, que tiene esa capacidad de un GM local, en el mejor de los escenarios, el contrato que vas a firmar es de 3 años. No vas a poder hacer compromisos a un menor tiempo. Y usualmente vas a firmar contratos de oficinas en espacios que no están listos. Es decir, vas a tener que hacer una inversión en coger y adecuar el espacio, que sí, lo vas a poder adecuar a tus preferencias, pero en mobiliario, en cableado, en IT, en absolutamente todo. Y eso es una carga operativa. Entonces, hay empresas que siguen en este modelo y para estas empresas, pues yo creo que IWG todavía simplemente no, o sea, o no ha llegado, todavía no les ha sentido por lo que sea. Pero lo que te ofrece IWG o lo que te ofrece este tipo de proveedores, o WeWork también en su momento es, no se preocupe. Es decir, uno, usted no tiene que hacer un contrato de 3 años, va a ser un contrato de menor plazo, y dos, usted no tiene que hacer una inversión en cableado, de muebles, tranquilo. Yo le doy una oficina que es plug and play y está lista. Y esa es la diferencia fundamental entre ambos modelos, como el tradicional de tú ir a buscarlos versus el arrendar mediante uno de estos proveedores. De acuerdo contigo, Charlie. Y yéndonos a la data, pues tú me dijiste que, no sé, creo que mostraste como 1.000 millones de contribution margin, 200% es la parte de la red, o sea, el 20% es la parte de la red. O sea, sí es importante. Yo digo que todavía hay, depende de cómo lo vea, hay una oportunidad muy grande como por ejemplo, una empresa de domicilios no compiten entre sí, sino compiten contra la persona que llama por teléfono. A eso me refería en ese ejemplo, como el competidor a veces no es tu par, sino es el usuario que está llamando a pedir por el teléfono a la antigua que tiene el imán en la nevera. Entonces es como Yo porque estoy, claramente el dato ya lo diste, es el 20% del negocio es la red. O sea, estoy 100% de acuerdo y acá volvería a este slide. Esto es lo que mejor describe esto. Es decir, la gran oportunidad que hay acá no es ganarle share de mercado a otras compañías dentro de la industria. O sea, IWG tiene share de mercado. Es que están en un mercado en el cual se espera que se multiplique y que llegue a 1 trillion en 5 años y 2 trillion en 25. Entonces, estoy 100% de acuerdo con lo que dijiste. Volviendo acá y pasando a la eficiencia en escala, vamos a introducir lo que para mí es el momento de breakthrough para esta empresa y la razón por la cual creo que esto es como estas empresas que estuvieron muchos años haciendo un movimiento paralelo, 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 paralelo y de pronto arrancan y tienen un desempeño sensacional. Voy a hacer un paréntesis que es el por qué nosotros nos demoramos tanto en estos análisis cualitativos y luego por las métricas vamos un poco más rápido, que es las empresas al final cuando son buenas o cuando tienen un buen desempeño,
lo son porque son un buen negocio y porque logran consolidarse como una gran empresa. Y para ser una gran empresa, las empresas tienen que tener un modelo muy particular sobre el cual ellas creen y crecen. Y sobre ese modelo se optimiza. Pensar, por ejemplo, en los modelos más conocidos que Toño alguna vez lo decía, Amazon, que es el lema de Jeff Bezos de tu margen es mi oportunidad. Y es trasladarle a los consumidores la mayor parte de los ahorros. Ese siempre ha sido como el modelo de Amazon. Y a partir de eso han hecho muchísimas divisiones y muchísimo crecimiento. ¿Por qué creo que IWG ha encontrado el momento perfecto en la situación perfecta? Por el modelo de Capital Light. ¿Qué es Capital Light? Básicamente, IWG es una empresa que antes, para crecer en años previos, tenía que invertir muchísimo dinero. Invertía entre 200 y 300 millones de dólares. Además, muchos de los contratos sobre los cuales ellos crecían eran contratos fijos, parecidos, por ejemplo, a los de WeWork, con los cuales ellos arrendaban y luego subarrendaban, lo que pone una carga operacional muy alta. Y eso limita las oportunidades de crecimiento, porque si tú necesitas crecer a partir de de invertir, de generar CAPEX, pues necesitas dinero. Entonces, solamente puedes crecer en la medida en que tu negocio crezca y pues tú, pues suena redundante, ¿no? Pero si yo tengo un negocio que solo va a crecer porque yo puedo invertir y solamente puedo invertir con lo que crece el negocio, pues tengo básicamente un crecimiento que tiene un techo. Hoy en día, la manera como IWG invierte y crece es mediante un modelo de capital light que se apalanca en el modelo de franquicias y de operación. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que en lugar de ellos coger y firmar un contrato en el cual tienen un canon fijo por pagar, por ejemplo, o en el cual compran un inmueble y lo operan, ellos operan. Y a lo que yo me dedico es a coger, por ejemplo, un fondo inmobiliario que tiene un espacio de oficinas, no ha logrado arrendarlo. La tendencia del trabajo híbrido no es positiva para los fondos inmobiliarios, por ejemplo, que son propietarios de oficinas, porque si hay menor demanda permanente por esos contratos más largos, les dicen tranquilos, yo se lo opero. Y yo se lo opero, y como yo tengo un grado de expertise en operarlo, yo sé, le puedo dar estas predicciones de que así se van a dar sus ingresos. Y entonces, en ese contrato de operación, con la firma y la experiencia de la empresa, se ganan los revenues. Y no hay ningún tipo de inversión. Porque además, en estos modelos usualmente, a estos mismos clientes son los que les dicen, pero venga, solamente una cosa, porque yo para ponerlo a operar necesito que usted por favor haga unas ecuaciones. Entonces, además, muchas veces estas ecuaciones incluso son hechas por los clientes mismos de ellos del modelo de franquicia y de operación. Entonces, estamos hablando de literalmente un crecimiento en el cual ellos están creciendo sin poner prácticamente CAPEX. En ocasiones lo ponen, por supuesto, esto no es blanco y negro, pero para hacernos una idea de cómo este modelo cambia radicalmente versus el modelo tradicional de yo compro o hago un contrato de arrendamiento en el cual yo tengo un costo. Toño. Chale, hay dos preguntas que me surgen. Entonces, a mí cada vez que escucho la palabra Capital Light me encanta. Y cuando escucho toda la otra, que son empresas intensivas de capital, trato de salirme de ahí. Desde mi punto de vista, son empresas del pasado versus del futuro, así de sencillo. Pero Charlie, dos cosas ahí. Entonces, una, ¿por qué si este modelo ya es, lo hizo Hilton, lo hizo Marriott hace varios años atrás o décadas atrás, ¿por qué se demoraron en copiarlo? Número una. Y dos, ¿cuál es el trade-off o cuál es, nos hablas de todo lo positivo, el verse Capital Light, pero cuál es el lado negativo, cuál es el trade-off de eso? ¿Matar rentabilidades o por el contrario hicieron un gana-gana que es disminuyo el riesgo, o sea, no invierto mi capital, disminuyo el riesgo y fuera de eso puedo cobrar más duro y tener mayor, o sea, mato riesgo y gano márgenes o sacrificaron algo de márgenes? Entonces, esas dos preguntas, Entonces, ¿por qué se demoraron tanto? vamos Y esa uno por otra. uno. Primero, porque ahora, y esto es un tema meramente coyuntural, que es, mi opinión, es que ellos llegaron muy temprano. Acá no había industria. Y por eso la industria y, por ejemplo, el modelo con el cual evolucionó WeWork fue contratos de arrendamiento y luego ellos salen a subarrendar y hacen un spread.
Obviamente eso tiene un apalancamiento operacional inmenso. Estas son compañías que son hiperapalancadas a nivel operacional por los contratos de arrendamiento. De hecho, estas deudas hoy en día sí tienen que capitalizar con la IFRS, ahorita vamos a hablar de eso, pero la razón por la cual esto no pasaba antes era el mercado no estaba para esto. Cambia radicalmente con todo lo que pasa con la pandemia porque cambian las tendencias en cuanto a la demanda de espacios y eso lo que genera es que tienes un montón de jugadores que cuando, si tú tienes un espacio premium de oficinas, o sea, eso no es un problema para ti usualmente. Los espacios premium casi siempre van a ser muy demandados. El problema es cuando tú tienes un espacio en las afueras de la ciudad. El problema es cuando tienes un espacio en una zona de la ciudad que no es premium, porque ahí la demanda te baja radicalmente. Y tú como propietario de esas oficinas, estás acostumbrado a un modelo en el cual le arriendas a un tercero que te hace un contrato de 5 o 10 años y que ellos se encargan de poner todas las adecuaciones y todo el CAPEX. Y de pronto ese mercado cambió y lo que se está demandando es contratos cortos en los cuales además los arrendatarios, es decir, las empresas corporativas, no quieren invertir en CAPEX y tú como dueño de las oficinas no estás listo, o sea, tú eres propietario de oficinas, tú no eres un operador de modelo híbrido. Y acá es donde esto cambia radicalmente y hace mucho sentido ahora trabajar con IWG. Entonces es un cambio de tendencia a nivel macro que se está consolidando y por eso no pasó antes. Para mí esa es la razón principal. Es Y un tu cambio. ejemplo con Barrio es excelente, es decir, esta es otra manera de verlo. Este es como el más, o sea, este es el Airbnb del mercado de corporativo híbrido, este es el Marriott del mercado corporativo híbrido. Es decir, me encanta esa comparación. Lo segundo, es decir, ¿cuál es el trade-off? A ver, en cuanto a márgenes, ellos establecieron un equipo comercial, por así decirlo, un equipo de ventas que en teoría no va a crecer mucho más, entonces ellos ya tienen su equipo mediante el cual generan pipeline para crecer franquicia. En teoría los márgenes de aquí en adelante deberían mejorar, ya lo estamos viendo, ahora vamos a entrar en eso. Yo creo que en cuanto a márgenes y en cuanto a apalancamiento operacional, en cuanto a inversión de CAPEX, casi que todos son checks. El punto que yo veo que no es tan positivo, pero ya vamos a ver por qué lo tienen mitigado, en mi opinión, es que, pues, la misma virtud del modelo. Tú acá tienes un contrato de operación y pues un contrato de operación te lo pueden deshacer, ¿no? O sea, tan Ok, fácil como lo hiciste, tan fácil como te lo terminan. Entonces, seguramente vas a bajar un poco en tu predictability de los ingresos, pero acordémonos de esta introducción que hicimos, que es, hoy en día tienen 950 millones de contribution margin, 700 millones de eso viene del negocio, entre comillas, tradicional, ¿no? Es decir, como esta es una empresa que ya construyó todo esto, tiene un cash cow que le permite mantener el negocio estable en ese sentido. Y eso yo creo que es el mitigante a esa parte. súper viejo Charlie. Switching coast. Switching cost, acá hay un texto enorme que copié, pero básicamente el switching cost que tenemos es principalmente para los propietarios, es decir, para con quien ellos firman los contratos de operación y de franquicia. Y vamos a entrar en detalle, que tenemos tres tipos de propietarios, que son los dueños de edificios o dueños de franquicias y los inversionistas, que también pueden ser dueños de los edificios. En cualquiera de estos casos, cuando yo tengo un contrato de operación con IWG, IWG tiene una operación montada, yo usualmente hice una inversión de mi propio CAPEX para que IWG operase. Tengo una clase de costo hundido. Es decir, yo tengo un costo de cambio, porque en primer lugar puede que si yo quiero trabajar con un operador, para comenzar por ahí, puede que ese nuevo operador me diga, ok, yo trabajo, pero yo necesito que usted invierta en esto nuevo, porque yo trabajo con otros estándares diferentes a IWG. Esto es normal, o sea, es decir, es como si yo paso de una cadena Marriott a una cadena de Four Seasons, bueno, Four Seasons creo que es una marca de Marriott, pero digamos a otra marca de hoteles. Es decir, esto no es como un hipotético, es muy real.
y seguramente algunas cosas servirán, pero otras no. Entonces, acá hay un costo hundido y eso sí genera un costo de cambio en ese sentido. Y por eso acá lo traemos, no es el costo de cambio más fuerte como ventaja competitiva, pero en alguna medida mitiga lo que recién hablamos, Toño, de estos contratos son de operación y son mucho más flexibles que un contrato de arrendamiento tradicional. De acuerdo. Para mí está ahí 50-50, o sea, si lo es y no lo es, porque anteriormente nos dijiste que justo ese era el punto de eso, pero bien, la compro. Listo. Muy bien. Bueno, Vámonos a la gerencia. vamos a hablar ahora de el gerente y fundador Mark Dixon. Perdón, esto nunca lo hago, pero es un segundito porque tenía que apagar la calefacción. Mark Dixon funda la compañía en 1989 y sigue trabajando, tiene alrededor de 65 años, creo. Hoy en día sigue trabajando y sigue siendo el CEO de IWG hoy en día. Tiene el 28.8% de la compañía, es decir, un equivalente a más o menos unos 450, 400 millones de dólares de patrimonio atado a IWG. Y su compensación, pues tiene un salario más o menos de $1 millón, eso está en libras esterlinas, 875 libras esterlinas. Tiene un bono que cerca de 1.1 millones de libras esterlinas, algo más de 1 millón, que, que es en acciones, ese bono. Y luego adicionalmente hay unos awards que es por performance shares, que está más o menos valorado en 2 millones de libras esterlinas. Y luego hay otros awards que son un poco más pequeños, pero que en este caso pues son más o menos unas 200.000 libras esterlinas. Es decir, en total, para el último año estamos hablando que la compensación total de Mark Dixon está alrededor de 4.5 millones de libras esterlinas, digamos 5 o 6 millones de dólares, en donde el 80% está en acciones y los periodos de vesting son de 3 años, nada para tirar cohetes, pero bueno, estamos hablando de un fundador que sigue, que una buena parte de su salario está en acciones y pues para el tamaño de la compañía, la compensación creo que está bien, no es extremadamente alta, tampoco es baja. Me gustaría que el vesting fuese más largo, pero no le vamos a pedir peras al olmo. No, le habrás puesto una foto de Mark Newman al lado, como para ver las similitudes entre Mark Dixon y el creador de WeWork, man. Sí, buen punto. Parecidísimos. Pero bueno, Parecidísimos. vamos. Número de acciones incrementó en 2020 como parte de esta lucha de supervivencia, pero desde 2020 el número de acciones ha crecido en menos de 1%, es decir, en menos de 4 años el número de acciones ha crecido en menos de 1%. ¿Esto qué quiere decir? Que esa compensación por acciones que recién revisamos, la de Mark Dixon, también está la del CFO Charlie Steele por si quieren verla, y seguramente otros miembros también puede que tengan compensación por acciones, no es algo muy significativo sobre el volumen de acciones total, porque en 4 años estamos hablando que el número de acciones ha crecido en menos de un 1%. Toño, algo adicional acá. Nada por complementar acá, viejo Charlie. Listo. Vamos ahora a hablar del aspecto financiero de la empresa. Y para los que solamente nos oyen, estamos hablando de una empresa que venía con unos ingresos creciendo algo alrededor de 1.600, 1.700 millones cerrando 2015, iniciando 2016. Crece hasta el inicio de la pandemia a cerca de 2.700 millones, es decir, casi duplica sus ingresos en un tiempo de 5 años.
Y en ese pico que toca en la pandemia de 2.700 millones, en el punto más bajo sus ingresos caen a 2.100 millones. Ahora vamos a ver eso cómo se tradujo en el EBITDA, que fue negativo, pero obviamente fue un golpe muy duro para la compañía se recupera, en 2024 logra alcanzar los 2.900 millones y estamos hablando de que cuando cogemos junio de 2015 a lo actual, que es también ese periodo de recuperación post-COVID, la tasa de crecimiento compuesta es del 6% anual de los ingresos. Que Charlie, no es una locura, ¿no? O sea, o sea, estamos acostumbrados en este canal a ver unos crecimientos brutales por hablar de empresas de tecnología que no son intensivas en capital. Entonces, acá varias cosas de esta gráfica. Uno, llevan año y medio sin crecer, dicho de otra forma, Charlie puso ahí, pero entonces varias cosas como advertencias acá. Seis quarters flat. Si tú proyectabas, obviamente en el momento que venían creciendo 2015, 2020, antes de pandemia, venían a una tasa aceleradísima de crecimiento que ya no es la misma de los últimos años, fuera que no están creciendo, pues la tasa, la aceleración se ve claramente como la pendiente no es la misma. Yo veo una desaceleración fuerte, por eso de pronto el cambio toca ver que ahora con el cambio de Capital Light, cómo va a ver crecer esos ingresos, o sea, cómo se va. Porque para mí era empresón 2015-2020, llega el COVID, mala fama, WeWork, bla, 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 e independientemente de eso, que ya pasaron 3 años completos post pandemia, en términos de ingresos, por lo menos, no se ve un crecimiento asombroso. Eso es lo que dice esa gráfica. Yo creo que ese es un buen punto. Y ahora que entremos a la IDA, tal vez vamos a también a responder algunos de esos puntos que tú estás tocando, porque cuando hablamos del modelo de franquicia versus el otro, también los márgenes son un poco distintos. eh, y adicionalmente la compañía ha hecho unos esfuerzos por lo que ellos denominan como racionalizar algunos de sus contratos, que consiste en que muchos de los contratos que tenían cánones fijos se vuelvan variables y eso también ha implicado algunos cierres. Entonces, muy buen punto. O sea, es decir, estamos hablando de que sí, lleva más o menos parada un buen rato. No. Y complemento a Charlie, o lo resumo de otra forma lo que va a decir Charlie. Cada vez que hablemos de crecimiento, nos escuchan hablar de crecimiento. ¿Cuál es el mundo ideal? Entonces hagamos una matriz de 4. ¿Cuál es el mundo ideal? Crecimiento y mayor rentabilidad. O sea, tú creces y mantienes márgenes o creces márgenes. Empresa ideal, ¿correcto? Entonces, creces en ventas, creces en márgenes. Creces en ventas, pero disminuyes márgenes. Estás creciendo a punta de sacrificar tus márgenes. Empresas lo hacen, depende el estado de vida de la compañía, bla, bla, bla. Donde esta vaina, digamos, donde otro escenario, no creces en ventas, pero creces márgenes, también puede ser bueno, según la etapa, o sea, estás creciendo en rentabilidad. Y obviamente el peor de todos los mundos en esta matriz de 4x4 es no creces y pierdes rentabilidad. O sea, ahí es un Sí, negocio de alarma, salte. Entonces, no lo dice tan básico acá, pero me imagino, espero lo hayan podido graficar mentalmente la matriz de 4x4. Idealmente, creces ingresos, mantienes o creces márgenes. Que toca ver aquí cómo van los márgenes, cómo van los EBITDA, que es lo que nos va a decir aquí Chapi. de acuerdo. Entonces, evitas, para hacer la misma comparación que hacíamos, que es cierre 2015/inicios de 2016, estamos hablando de una EBITDA entre 200 y 250 millones de dólares anuales. Punto alto, pre-COVID, estamos hablando de una EBITDA de algo superior a los 400 millones. Nuevamente, casi se duplica, es decir, la compañía creció con márgenes muy constantes y el EBITDA cae a 200 millones en el punto más bajo después del COVID. Cae radicalmente. Pero, y acá está el punto interesante, el EBITDA hoy en día está en 630 millones. Es decir, se recuperó por encima de lo que venía y acá sí estamos viendo tasas de crecimiento positivas en los últimos cuartos. Esto es 100% resultado del modelo Capital Light. Ahora lo vamos a ver como unos números más puntuales que de pronto nos permiten explorarlo en sus entrañas. Y el resultado de esto es que la tasa de crecimiento compuesta del EBITDA ha sido del 10%, es decir, un poco superior a los ingresos. Acá, como dice Toño, lo que estamos viendo es que hay una mejora en márgenes, que de hecho ahora vamos a ver en otro slide, y esto es resultado de un modelo de negocio Capital Light que está teniendo cada vez una mayor participación en el negocio general de IWG. Charlie, pero entonces fue desde diciembre del 2022 que empezaron con el Capital Light, o sea, esa barra del diciembre del 2022 y 2023 de ese año así,
ese crecimiento diciembre de 2022, diciembre del 2023, o sea, ¿qué pasó en ese año? ¿Fue lo del Capital Light o qué es qué pasó ahí? O sea, No, ¿qué hicieron? entonces, o sea, o sí, no, mejor dicho. Yo creo que el capital, esto no es como una innovación, ¿no? Es decir, el capital light no es algo que surge de un día para otro. Creo que es más el resultado de un modelo de negocio que tal vez no tenía la misma acogida en el mercado en un momento dado y que luego como resultado del cambio en la tendencia se vuelve mucho más atractivo y se vuelve ese centro de crecimiento que ellos ya ven que pueden explotar. ¿Qué pasa en 2022? Pues tienes una demanda de oficinas muy baja porque estás en ese periodo post-COVID, muchas compañías que siguen remotas, ya no están seguras si quieren volver a la oficina, entonces pues el sector estaba muy golpeado. Pero el negocio Capital Light no es, o sea, ni es una innovación de hace 2 años, pero tampoco es algo que pues haya venido haciéndose hace mucho tiempo consistentemente en escala, pues porque no había ese market fit. Pero, Entonces, eso lo responderé también de esa manera. o sea, que te lo respondería acá, es como impacto de mercado, o sea, 2022 a finales, todas las grandes empresas salieron todas las tecnologías y todo el mundo de vuelta para la oficina y ahí recuperaron el mercado más o menos, más que porque lo de Capital es de ahora, ¿no? Eso acaba de salir en los últimos reportes, o sea, es de ahora en adelante que van a salir, o no de ahora ya, pero es muy corto, entonces eso fue más una respuesta a todos los CEOs del mundo, me acuerdo, y que sí puede estar pegándole a esa temporada cuando la gente empezó al trabajo, o sea, literal pasaron de full remoto a híbrido, entonces ya, bien chévere. Correcto, correcto. Acá estamos viendo ahora el EBITDA ajustado por leases y la razón principal es en la IFRS 16, los arrendamientos se tienen que capitalizar, es decir, cuando tengo un contrato de arrendamiento, firmo un contrato, eso implica dos cosas en mis estados financieros. En primer lugar, reconozco en mis activos el derecho de uso, valor presente de ese derecho de uso, y luego reconozco en mis ingresos, perdón, en mis pasivos, un arrendamiento capitalizado, que corresponde pues al término del arrendamiento. Luego, en la medida en que va pasando el tiempo, yo voy reconociendo, voy amortizando estos activos, pero no necesariamente mi gasto real de renta va a corresponder con mi amortización de la deuda con la cual yo reconozco el contrato de arrendamiento. Esto es básicamente por la misma razón en la cual a veces yo tengo una deuda en mi balance financiero y mi gasto de intereses que yo pago no necesariamente coincide con el servicio financiero que se reconoce en el balance. Es decir, porque yo capitalizo los contratos de arrendamiento con la tasa de interés, eso se amortiza, pero luego lo que yo pago en renta no necesariamente es lo mismo. Usualmente, regla de dedo, la amortización que tienes va a ser un poco superior a las rentas que pagas al inicio y al final de la manera contraria. Entonces, todo esto para decir que los dices acá son muy relevantes cuando vayan a mirar esta empresa, si se van a meter a revisarla en los flujos de caja, van a haber mucho ruido por estos contratos de arrendamiento, porque además muchas de esas empresas los tienen que poner como flujos a veces de inversión. Bueno, entonces les toca hacer una tarea muy juiciosa de reversar y aislar bien el ruido. Ellos lo bueno es que en parte, entre comillas, nos hacen esa tarea y ahora vamos a ver cómo lo presentamos. Pero bueno, acá lo que queremos ver es cómo se ve el EBITDA ajustado por leases. Estamos hablando de una compañía que tiene 1.5 billions de EBITDA, pero esto no es tan relevante porque al final, pues, esta compañía, los arrendamientos es una parte integral del negocio. Simplemente quería hacerlo como una abrebocas de esta IFRS 16 que trae algunas pesadillas. Crecimiento de los ingresos. Acá vamos a entrar a revisar cuál es el modelo que está creciendo.
Entonces, en primer lugar, recordemos, tenemos tres fuentes de ingresos, tres modelos de negocios. Operaciones y franquicias en primer lugar. En segundo lugar, lo que es propiedad de la compañía o arrendado por la compañía. En tercer lugar, work. Lo que podemos ver es, cuando miramos lo que es propiedad de la compañía o arrendamiento o work, estamos hablando de que los ingresos están básicamente flat. Es decir, no tenemos crecimientos. Y en el modelo de franquicia de operación, el crecimiento anual de los ingresos es del 15%. Como este modelo hoy en día pesa aproximadamente el 14% de los ingresos, pues el crecimiento de los ingresos como un todo estamos hablando que es del 1 a 2%, es decir, bastante limitado. El EBITDA está creciendo un poco más, ya vamos a entrar en la contribución, pero hasta acá, no sé, Toño, si quieres hacer algún comentario. No, ahorita algo de forma, viejo Charlie, no sé si con el mouse o algo para que, por como hay tantas tablas, nos puedas guiar de dónde son, pero de forma del comentario, no hay nada más. No sé si sale o no Listo. sale, si tenemos la misma que tenemos en Google Meet, que es como el No, acá no, pointer, ¿y el mouse te sale o no? Si lo pones como no creo, para seguirte no, más en la... ¿No? No sale. no, No, listo. listo, tema de forma, pero nada, sigamos, qué pena. Luego, ahora vamos a bajar a la gráfica o a la tabla que tenemos de la parte de System Location Movements by Type, que es la de abajo a la izquierda. Y acá lo que estamos viendo es, en esencia, cómo la compañía está migrando cada vez más hacia el modelo de Capital Light, no solamente en el modelo de operación y franquicia, en el cual pasaron de tener en diciembre de 2023 682 centros a tener 901. Adicionalmente, en lo que la compañía tiene como propio o arrendado, porque estamos hablando de que tenía 2.050 centros en contratos convencionales, es decir, rentas fijas, y pasó a tener 2.020, es decir, 30 cierres, pero en rentas variables, que suele ser mucho más capital light porque ahí no hay un pago fijo que sea independiente del desempeño, pasando a tener 780 centros a tener 820. Entonces, acá también hay unos costos de racionalización que luego se reconocen, pero el mensaje pues es que la compañía no solamente está intentando migrar al modelo Capital Light desde la unidad de negocio de operación y franquicia, sino también desde el modelo más convencional en cómo logran reestructurar los contratos para que sean variables. ¿Acá algún comentario, Toño? No, por complementarte, me encanta esa parte, normalmente porque se usa tanto el EBITDA en todo este mundo financiero y mundo de valorización de empresas, prácticamente el EBITDA sirve para comparar las ganancias operativas entre diferentes empresas de la misma industria o algo. Entonces, ¿qué es el EBITDA? Prácticamente es el margen operativo, es de las ventas menos los costos variables o costos fijos. Entonces, creo que la jugada, lo que acaba de explicar Charlie, es al pasar de costos fijos a costos variables, es la apuesta que le hacen a mejorar el EBITDA. Es el resumen de la jugada estratégica, ¿no, Charlie? O sea, cambiar costos fijos por costos variables para disminuir un riesgo y con el fin de aumentar el EBITDA. ¿Y qué significa aumentar un EBITDA? Significa que el negocio es mejor. O sea, que las ganancias de la operación del negocio es un mejor negocio. Es el resumen, pero bueno. Correcto, correcto. Ahora vamos a ir a un doble clic en el negocio de operación y franquicias. Entonces, dijimos que los ingresos crecieron de 252 millones hace un año, en el primer semestre, a 287 millones en el primer semestre de 2024. Esos son los ingresos como un todo, es decir, los ingresos de la operación. Luego, sobre esto, IWG cobra un fee, porque acuérdense que esto es una operación, es decir, esto es como cuando una inmobiliaria o un operador hotelero opera un inmueble. Bueno, están todos los ingresos de la operación del inmueble, pero el operador se lleva un fee por esa operación y por su marca. Entonces, en ese sentido, antes tenía 252 millones de todos los ingresos de la operación de franquicia y 28 millones de ingresos de fee, que es lo que en realidad le entra a IWG, y
en este semestre, en primer semestre de 2024, creció a 287 millones de ingresos como un todo, es decir, 15% de mejora absoluta, y 35 millones de fee, es decir, 23 millones. Entonces estamos hablando de que en cuanto a márgenes brutos, la mejora es del 23%, 7 millones adicionales, gracias a este modelo. Luego, acá hay un costo para llegar a la vida, que es el overhead, es decir, es el gasto de personal. Y algo que llama mucho la atención es que en 2023 estamos hablando de 28 millones de contribución de fees, 38 millones de overhead, es decir, menos 10 millones de, de vida de esta unidad, como si perdiese plata, y luego, primer semestre de 2024, 35 millones de fees. Y uno dice, ah, bueno, listo, ya van a llegar al punto de equilibrio, pero 44 millones de overhead y quedan menos 9 millones de vida. Uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? O sea, es decir, ¿este negocio es rentable o no es rentable? Me está diciendo que es capital light y que es el negocio y que es lo mejor del mundo, pero pues lo que estoy viendo acá en Evita es que pierde plata. En nómina, en empleados, contrataron más. O sea, lo que Claro, salió por un lado se lo gastó en empleados, pero sí. exactamente. Y acá lo que sucede es muy curioso, que es, nos explican, esto es lo más importante y por eso a veces toca meterse mucho a leer todos estos informes. Esto hace parte del informe anual. La manera como la compañía coge su overhead, que son los gastos administrativos y empleados, como dice Toño, y lo asigna es vía revenues, es decir, vía ingresos. Cogen todos los ingresos del negocio y si yo tengo 100 pesos de ingresos, 100 Variable. dólares de ingresos y tengo 30 dólares de overhead y luego, bueno, esta unidad de negocios me da 80 y esta unidad de negocios me da 20, entonces es decir, un 80% y otro 20%, asigno mis 30 dólares de overhead, 80-20. Esa es la manera como la compañía le asigna, es decir, la compañía en overhead no tiene un overhead que sea por centro de costos. Porque esto es O, importante porque lo que implica es que en la medida en que este negocio crece sus ingresos, va a tener una mayor asignación de overhead. Y acá la clave es, bueno, pero el overhead sigue siendo el mismo o no a nivel de negocio como todo, y ya vamos a revisar eso. Toño. no, entonces como lo que está pasando en mi cabeza ahorita, entonces es un negocio que depende de una fuerza comercial que tiene un salario variable, pero eso en algún momento lo puedes capear. O puedes decir, ok, ya no está yendo muy bien, a usted le va bien hasta acá, de aquí para allá es ganancia para la compañía. Es lo que creo que puede estar pasando, no sé, ya nos vas a mostrar más, pero o sea, es salario comercial, o sea, es salario variable, lo que entiendo. No sé si es lo que esté No, pasando. no es salario variable. O sea, lo que tú dices es cierto, porque ellos hablan de una fuerza comercial, aunque esa fuerza comercial pues ya no está creciendo y ya no están invirtiendo más en eso. La fuerza comercial con la que tienes, con la que van a seguir abriendo el negocio. Pero estamos hablando del overhead como tal de la compañía. Es decir, la compañía tiene un overhead fijo para gestionar todas sus líneas de negocio. Es decir, lo que es company owned and leased, lo que hace parte del inventario de la compañía o contratos de arrendamiento directos, y los contratos de operación y franquicia. Y tiene un overhead fijo, es decir, una gente, una planta de empleados, que son 100 empleados, digamos. ¿Sí? Y lo que ellos dicen es, nuestra política de reconocimiento de estos ingresos, como yo tengo diferentes unidades de negocios, es que yo básicamente cojo mi overhead y lo asigno dependiendo de los revenues, es decir, de los ingresos de cada una de las unidades. Entonces, en la medida en que yo crezca, porque acordémonos que Company Owned and Leased tiene unos ingresos que crecieron 0%, pero Managed and Franchised, es decir, operación de franquicia, creció un 15% anual, también la asignación de esa misma planta, asumiendo que no crece, va a crecer, porque esto es política de asignación de costos. Para la pregunta fundamental es, bueno, entonces si es así, yo debería tener un menor overhead en Company Owned List, ¿no? Supuestamente. Entonces lo que estamos viendo en Company Owned List es que los revenues, como ya dijimos, están flat, no cambiaron, 1.6 billion. Contribution margin, es decir, el equivalente a gross profit, sube de 340 million a 380 million, es decir, mejora. Esto es como parte de, en una buena medida, de las renegociaciones que recién revisamos de los contratos con rentas variables. Y el overhead, que lo tenemos acá abajo, de esta línea de contribution margin, estaba primer semestre de 2023 en 162 millones y sube a 167 millones. Es decir, también sube.
Ujú. ¿Sube más lentamente? Sí, es cierto, sube más lentamente. Y esto lo que permite es que el EBITDA, pues, crezca de 178 millones en Company Owned and Leased a 213. Pero, pues, yo creo que acá hay como, es interrogante, diría yo, para no ahondar mucho más. Es decir, ese Company Overhead, ¿cómo va a cambiar? El guidance que nos da la compañía es no va a cambiar mucho más. Ese Company Overhead ya es fijo y casi que con esto logramos, por así decirlo, escalar el negocio, pero Ah, ya un lo doble clic capearon era ahí. O sea, necesario. el salario variable está capeado, de ahí para allá todo lo que venga en crecimiento no significa que esos overheads van a crecer. O sea, Vamos a pero ver. sí, Pero exacto, esa es la idea. Ok, listo. esa es la idea. Entonces, generación de cash flow. Acá, la mejor manera que creo que hay de entender esto es vía lo que la compañía misma nos reporta. Primero nos vamos a centrar en 2023 y luego en 2024. Y lo que queremos ver acá esencialmente es cuál es la conversión que yo tengo entre mi EBITDA, cuando se ajusta por la aplicación del IFRS 16 que tiene todo el tema de los arrendamientos. Luego, el CAPEX, es decir, cuánto representa mi CAPEX como porcentaje de ese EBITDA para llegar yo al flujo de caja libre. Es decir, cuánto me produce esta compañía en flujo de caja libre estabilizado. Ese es el objetivo de lo que yo quiero hacer con este ejercicio acá. Entonces, lo que estamos viendo, vamos a entrar en 2023, es que en 2023 la compañía tiene un ingreso operacional de 145 millones y cuando se ajusta por la depreciación, la racionalización, que es en teoría pues es un impacto de una sola vez, pues ahí podríamos argumentar si se debería ajustar o no por eso, pero se ajusta. Y los gastos de renta, hablamos de que el EBITDA ajustado que reporta la compañía en 2023, esto es un EBITDA ajustado, no es, digamos una métrica no contable, por así decirlo, es de 403 millones. Luego, sobre esto, hay unos flujos de caja operacionales esencialmente de capital de trabajo y mantenimientos y queda como flujo de caja operacional 297 millones y luego están los impuestos y los intereses, que para efectos de esto está bien descontarlos, y nos queda finalmente un flujo antes de inversiones de CAPEX de 200 millones, es decir, de los 400 millones de EBITDA ajustado al flujo de caja operacional antes de cualquier inversión de CAPEX real, pasamos a 200 millones, cerca del 50% de conversión. Luego en 2023 la compañía gasta 75 millones de dólares en crecimiento y 10 millones en la compra de una subsidiaria y quedan 122 millones de lo que vendría siendo un equivalente de flujo de caja libre. Es decir, cerca del 30% de la EBITDA de los 400 millones se convierte en flujo de caja libre, 120 millones. ¿Cómo se ve esto en 2024? Primer semestre de 2024, el EBITDA es de 274 millones. Hablábamos de que 2023, todo 2023 era de 400, ahora es 274, es decir, están tendiendo nuevamente a una mejora, a que esto pueda cerrar alrededor de 500, 550 millones. En este caso, antes hablábamos de que cuando ajustamos por el capital de trabajo y los flujos de mantenimientos, pasábamos de 400 millones a 300 millones. Y ahora estamos pasando a Pero Charlie, 118. una pregunta, porque creo que estás comparando un año completo contra un H, ¿no? Sí, estamos hablando del primer semestre. Estamos hablando del primer semestre, correcto. Pero Porque estos entonces son los H reportes. contra H es 245 contra 274, no 400 contra 274, ¿sí? O sea, solo para ahí Sí, 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 Ol- sí, correcto. paro en este slide, te estás comparando H1 contra H1. Olvidemos del 400 Exacto. o hay que tenerlo en cuenta. No, no. Es importante tener en cuenta porque nos fija un baseline de conversión. Ok, listo, listo. Pero sí, es un buen punto. Acá lo que estamos viendo nuevamente en 2024 es que, mientras que en 2023 partíamos 245 millones de EBITDA, cuando mirábamos el capital de trabajo, nos quedan 200 millones, es decir, convertíamos cerca del 80-90% de la EBITDA antes de pagar impuestos e intereses. En 2024 esto es mucho menor, convertimos solamente 118 millones. Lo que ellos nos reportan es que hay un impacto en capital de trabajo que es de menos 47 millones, que el año pasado era de más 78,
que se explica por el prepago de unas rentas trimestrales. Acá, pues, suena alto, o sea, porque la diferencia es entre ambos, pues, de más 78 menos 47, es decir, estamos hablando de Sí. 125 millones de diferencia por ese rubro, pero bueno, esa es la explicación que nos da. Y luego, cuando tenemos en cuenta los impuestos, hablamos de que el flujo de caja operacional, que en 2023 será de 137 millones sobre 245 millones de vida, es decir, muy similar a ese 50% de conversión que vimos para todo el año 2023. En 2024 pasamos de 274 millones de EBITDA a 66 millones, es decir, una conversión cercana al 25%, es decir, solo el 25% del EBITDA se convierte a flujo de caja operacional. ¿Qué pasa si esos 47 millones que son negativos se hubiesen comportado como el año pasado, hubiesen sido 78 millones positivos? La conversión sería de 70 millones, del 70%. Entonces, estamos hablando de que la conversión que en 2023 hubo de EBITDA a flujo de caja operacional es 50% y este año, en 2024, primer semestre, es del 25%, con un impacto que en teoría puede ser de una sola vez y podría ser mayor. Entonces hablemos de que hay un rango muy grande. Ese sería yo creo que el gran mensaje, que después ser entre el 25% al Ujú, 70%. Parémonos en la mitad, 50%. ¿Listo? ujú. Y luego viene la inversión en CAPEX, que acá viene la parte realmente interesante, que es cómo se viene reduciendo. Primer semestre de 2023 se invirtió 42 millones de dólares en CAPEX de crecimiento, más 8 millones de dólares 8 millones en compras subsidiarias, por total de 50. Primer semestre de 2024 se reduce la inversión de 42 millones de crecimiento a 28 y de compra subsidiaria de 8 a 4. Es decir, solo se invierten 32 millones. Y eso da como resultado un equivalente de flujo de caja libre de 34 millones en el primer semestre de 2024. ¿Eso qué quiere decir? Volviendo a 2023, ¿cómo compararlo? En 2023 se convirtieron 245 millones de vida ajustado a 87 a un equivalente de flujo de caja libre, es decir, cerca del 35%. En 2024 se convirtieron 274 millones de vida a 34 millones de flujo de caja libre, un equivalente es decir, cerca del 12%. Sin el impacto del capital de trabajo, esto sería el 58%. Y habíamos hablado que en 2023 es solo el 30%. Entonces, yo creo que podemos hablar de que la conversión de EBITDA a flujo de caja libre está 40. cerca del 30 al 35%. Ese es como todo el entramado que quería hacer y por eso todas las vueltas que está dando sobre estas métricas es porque queremos llegar al flujo de caja libre. Y llegar al flujo de caja libre en ese negocio es un poquito difícil analizando los estados financieros por todas las vueltas que tocar con la normativa de IFRS 16 y por eso es más fácil revisar lo que nos reporta la compañía. Si somos súper positivos y creemos que ese ajuste de una sola vez del prepago de rentas trimestrales no se da, la conversión del EBITDA es del 70%. Si somos súper negativos y creemos que se va a dar siempre, la conversión del EBITDA a flujo de caja libre es del 12%. O sea, entre el 12 y el 60% es el margen, nosotros vamos a decir que es del 30 a 35% en la mitad. ¿Qué decía el 2022? Pregunta casual. No, en ¿O eran 2022 fue un otros fiasco. números totalmente distintos también, o no salían? Los números totalmente distintos. No, Es no que fue un es fiasco, sino que PEC. la compañía hizo algunas adquisiciones, entonces el flujo de caja libre pues, fue negativo. Yo lo veo como, Pero no sé, definitivamente no es una compañía que tiene predictibilidad, no en estos momentos, pero puede ser una oportunidad. O sea, hay gente que le gusta llegar y forecastear unos flujos o evitas o flujos súper predecibles y llegar a un número intrínseco, pero acá toca todo lo que acaba de decir Charlie, es como, no, o sea, hay mucha variabilidad en los datos año a año y toca las assumptions creo que son, o sea, entre decir que si es el 12 o es el 70 creo yo que tiene un riesgo, pero por el otro lado tiene un mayor reward o un mayor beneficio donde realmente el que lo esté evaluando le pegue al número que es, diría yo. O sea, pero bien. no, me gusta esa, sí. Es decir, creo que es un buen diagnóstico y tal vez también ellos quieren migrarse a alistarse en Estados Unidos en buena parte porque con US GAAP todo este tema de los arrendamientos es un poco más sencillo de reportar. Y también porque pues su negocio principal de hecho es Estados Unidos, no es Europa. Entonces, también ese es otro argumento. Ellos creen que todo esto los penaliza y yo estoy de acuerdo. Sin perjuicio de esto, el flujo de caja libre real igual cambió, ¿no? O sea, es decir,
Sí, es más difícil entenderlo, pero lo que tú dices de fondo sigue siendo cierto, que es un flujo de caja libre que viene como oscilando bastante. Vamos a pasar a los márgenes y acá yo creo que esta es la mejor manera tal vez de ver el capital light. Esta compañía tenía unos márgenes brutos de entre el 20 y el 25% que se fueron deteriorando hacia 2019 hacia el 15% y pues post-COVID se mantuvieron deteriorados. Luego, en la medida que migra hacia el capital light y que comienza a consolidarse, los márgenes no han hecho sino subir desde el punto más bajo post-COVID en mediados de 2021 y hoy en día están en el 29% con una tendencia que sigue creciendo. Y esto no es nada distinto a la implementación de ese modelo, no solamente vía el modelo de franquicia, sino también nuevamente de la racionalización de algunos de los contratos en los cuales se pasa a tener renta variable. La compañía tiene un margen neto negativo. Es cierto que en el primer semestre de 2024 sí tuvieron un margen neto positivo, pero cuando uno mira los últimos 12 meses sigue siendo negativo. Y bueno, pues sí, antes de COVID tenía un margen neto positivo, ahora mismo sigue siendo negativo, pero el flujo de caja libre pues es positivo y en el último reporte también se resumió el pago de dividendos después de unos años de suspenderlo post-COVID. Quedó, ¿Seguimos? quedó clarísimo, sí. Yo no. Buenísima esa gráfica. Me gustó. Ahora, el ROIC, una que nos gusta mucho, Toño. El ROIC nuevamente, y esto es, por eso, esto es lo chévere de esta compañía, que es como analizar una compañía un antes y un después, porque el COVID es un momento coyuntural para ellos. 2016, 2017, estamos hablando de un ROIC por encima del 15%, como nos gusta, pero también un ROIC que se venía deteriorando. Es decir, hacia 2019, a todo lo que es la pandemia, el ROIC estaba cercano al 4%. Se deterioró bastante. Y cuando vemos ya pues el periodo de COVID, entrado al momento de hundimiento, es un ROIC negativo. ¿Cómo está el ROIC hoy en día? En mejora, es un ROIC del 6%, no es para tirar cohetes, pero está en una mejora, al igual que el margen bruto, está en una mejora constante, es decir, la tendencia es que el ROIC está mejorando. Mi expectativa es que esto siga mejorando. ¿Por qué? Modelo Capital Light, la esencia es esa, que tu base de capital es la misma, o crece muy lentamente porque requiere muy poco capital para crecer, pero tus ingresos crecen. Entonces, mi expectativa es que este ROIC, así como viene mejorando, va a seguir mejorando hacia adelante en la medida en que el modelo de franquicia de operación tenga un mayor peso en el negocio. A mí me encanta esta gráfica también, o sea, porque pues, a ver, ROIC buscamos normalmente mayor al 20, a que ROIC del 6, que es muy de la industria de finca raíz. Entonces, aunque viene recuperando hace 2 o 3 años, sigue siendo un ROIC de finca raíz, no sigue siendo un ROIC, pero está migrando a un ROIC de una empresa de operaciones, como nos lo viene explicando Charlie. Todavía la foto de hoy es un ROIC de finca raíz, que no soy. Entonces, para que entiendan esto más o menos, dicho de otra forma, un ROIC del 10% es que te vas a demorar 10 años en recuperar. Un ROIC del 5 es que te demoras 20 años en recuperar tu plata. Entonces, todo lo que invierte a día de hoy con un ROIC del 5 o 6, esa plata que metiste 100 pesos, tienes que esperar 20 años para ver ese retorno. Cuando hablamos de que queremos ROIC barriga del 20, es que queremos invertir 100 para recuperarlo en 5 años. Entonces, chévere la tendencia, pero la realidad es que sigue siendo una empresa muy de finca raíz, o sea, muy, ¿cómo no le digo finca raíz, Charlie? ¿Cómo es que tú le dices? O sea, como, bueno, sí, sí, de finca raíz, hay que decirlo. Entonces, bueno, yo estoy como, no me sorprende, pero chévere, chévere que hayan levantado cabeza, pero, y ni siquiera los ROIC históricos me matan, pero estos son los ROIC que ven en ese tipo de industria. Vamos a ver Yo lo en 2 o 3 único, años qué va a hacer. claro, eso debe decir, porque acá lo que también pasa, Toño, es lo siguiente, que es, voy a volver un momento, yo sé que esto está largo, pero a esto que es las fuentes de negocio, porque estamos hablando de que hoy en día la operación y franquicia contribuye 50 millones, lo que es
Company Owned o List contribuye 700 millones y Worka 200. Ajustado a 2024, esto es como no 50, sino unos 60 o 70, y Company Owned, por esa mejora de las racionalizaciones, unos 750. Es decir, cuando miramos el contribution margin, los gross profits, estamos hablando de que Company Owned and Leased contribuye más o menos el 75%, Worka el 20% y la operación hoy en día el 5%. Pero el negocio de operación a nivel de margen bruto está creciendo algo anual alrededor del 20%. Digamos que a nivel de revenues están creciendo el 15%, a nivel de fees están creciendo el 25%. Paremos en la mitad, que no van a crecer tan rápido como crecen los fees hacia adelante, pero que tampoco van a crecer tan alto como los revenues. ¿Esto qué quiere decir? Que en la medida en que el negocio de operación y franquicia pese más en el negocio como un todo, eso también se ha reflejado en que el ROIC mejore. Porque hoy en día, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el ROIC de un negocio de una compañía que tiene los activos o tiene unos contratos de arrendamiento que tiene que capitalizarlo. De acuerdo. Es el famoso mix shift que hablamos normalmente, que es como el peso ponderado dentro de todo el... En este momento se le está llevando el company owner, o sea, el 75% sigue siendo el negocio tradicional. Ese chiquitico que es el 5 tiene unos ROIC bestiales, unos EBITDAs bestiales, unos crecimientos bestiales. Tiene que llegar a ser un 15 o 20 para que mueva las Exactamente. cifras de la compañía como un todo. De acuerdo. Entonces, pasamos del ROIC a la utilidad neta. Nuevamente, utilidad neta era positiva hasta 2020, cerca a unos 100 millones anuales. Nada para tirar cohetes, tampoco mala. Y se vuelve negativa, es una compañía que pierde cerca de 650 millones en su punto más bajo. Estamos hablando de una compañía que hoy en día tiene una capitalización de mercado de menos de 2.000 millones. O sea, eso es muy significativo. Y hoy en día sigue perdiendo 140 millones, pero nuevamente, últimos 6 meses, primer semestre de 2024, utilidad neta positiva. Y pues lo más importante, ¿no? Que el flujo de caja sí está siendo positivo. Endeudamiento financiero. Hablo de financiero porque estoy hablando de la exclusión de los leases, es decir, de los contratos de arrendamiento que son capitalizados. Que, acá un paréntesis, para mí tiene cierta lógica que eso sea como un endeudamiento porque yo tengo un contrato y yo tengo que pagar, ¿no? Pero bueno, estamos hablando del endeudamiento financiero. Es una compañía que antes, nuevamente, 2015, 2016, tenía un endeudamiento financiero de menos de 200 millones y ha venido incrementando su endeudamiento a algo alrededor de los 800 millones en su punto, bueno, 950 millones en su punto más alto en 2022, también como resultado de esos periodos duros, y 800 millones, casi 800 millones recientemente. La deuda viene cayendo recientemente, hoy en día está algo por debajo de los 700 millones, y el objetivo que tiene la compañía es que esté en una relación de EBITDA de deuda financiera de un X, teniendo en cuenta que la EBITDA del año de 2023 fue de 400 millones, el EBITDA ajustado, y que este va a ser algo alrededor de 550, pues seguramente se va a continuar reduciendo deuda al menos un par de años. En términos de deuda neta, ¿cómo estamos, Charlie? No sé si hacemos más slide o La como compañía tiene una deuda, esa es la deuda neta financiera, es decir, esto. Ok. casi 700 millones. Y cuando decimos que está por arriba de uno, es que se paga más en 1.5 años de vida, se paga la deuda. Exactamente. Ok. Y la caja no está acá, o sea, Pero no hace acá parte lo ahí. único que quería es, este EBITDA, a ver, este EBITDA es mentirosín, ¿no? O sea, es decir, este EBITDA ajustado a la compañía, y yo sé hago esas salvedades, es mentirosín, porque tiene los ajustes de capital de trabajo y eso, yo de pronto ahí prefería irme como al flujo de caja operacional, que sabemos que es como el 50-60% del EBITDA. Entonces, si estamos hablando de una EBITDA que es de Por 3 550 años. millones, estamos Tres hablando de una x EBITDA, ponle unos 300 millones, es decir, unos 2 años y medio. Sí, listo. Que eso Y tocaría ahora estamos compararlo con viendo, empresas del mismo sector porque no significa si es bueno o malo, o sea, toca compararlo con exacto, algo, en resumen. Entonces, y ahora estamos viendo el endeudamiento financiero con la capitalización de los contratos de arrendamiento
que es muy alto. O sea, estamos hablando de un endeudamiento financiero que hoy en día es de 5.7 billion, muchísimo más alto cuando no incluye los leases, pero la parte interesante de esto es la siguiente, que 2022, cuando más o menos se alcanza este punto de mayor algidez en el cual la compañía da como esa vuelta, este endeudamiento era de casi 7 billion y no ha hecho sino reducirse en los últimos años y nuevamente eso es una respuesta a la implementación del modelo de Capital Light. Es decir, bajamos en que a mediados de 2022 el endeudamiento financiero contando esos contratos de arrendamiento era cercano a 7 billion, a que hoy en día sea de 5.7 billion. Se ha reducido casi en un 20% en cuestión de 2 años. Por último, la cobertura de la deuda sobre los intereses. Antes la compañía no está endeudada, era muy alto, hoy en día la compañía tiene un endeudamiento relativamente importante, por lo cual esta métrica es relevante, pero está en 4x, no está nada mal. Nos gustaría que esté mejor, pero no es para asustarse. Vamos a cerrar ya con la parte de valoración. Vamos a mirar esta compañía en valoración. Un mosquito que me estaba viendo loco. Vamos a mirar la valoración de la compañía con dos métricas que no son price to earnings ni price to free cash flow. Price to earnings no tiene mucho sentido porque es negativo y price to free cash flow no porque nos tocaría como construirla a nosotros y bueno, entonces no, lo vamos a mirar como price to sales y price to gross profits. Entonces, Y en cuanto Price a to price Book to sales, tampoco. Pregunta ahí, ¿por qué Price to Book tampoco se ve? ¿Por qué? Porque esto no tiene, no son dueños de todo, ¿por qué? porque no son dueños de todo y al final esa capitalización de los contratos de arrendamiento también es como, de pronto será como contra Tangible Book, pero Tangible Book tampoco te refleja muy bien el negocio porque esto no es un negocio que sea 100% de hard No, assets. ok, Sí. listo. No, bien, gracias por la pregunta porque pues creció entonces Price to Ay, Sales. yo, en contexto normal, yo creo que acá sería price to earnings, pero como tenemos lo del IFRS 16, nos ensucia mucho esa métrica. Y luego cuando uno se mete a mirar los flujos de caja libre de estas compañías en Coifin o que es el que yo uso, o en algunos de los proveedores de datos, no están ajustados correctamente. Entonces, pues no hace mucho sentido. Entonces, para estos seis estamos hablando de una compañía que años previos a pandemia estaba siempre entre 0.8 y 1.5x como múltiple de sus ventas. Luego comienza a bajar y desde mediados de 2022 se ha venido ubicando alrededor de 0.5x, un movimiento relativamente lateral. También los revenues, como ya vimos, tampoco han crecido mucho, así que muy en consistencia con su precio. Algo que sí podemos ver es, pues al menos en relación a los últimos 10 años, en el múltiplo de precios sobre ventas, la compañía nunca, o sea, mejor dicho, está en su mejor punto de valoración. Eso es lo que sí podríamos decir. Segunda métrica que queremos mirar, precio gross profit. Nuevamente, usualmente esto lo miraríamos como enterprise value, pero hace un poquito de ruido los leases, por eso preferimos mirarlo así. De manera previa a la pandemia, la compañía tenía unos múltiplos alrededor de 8. 4 a 7 veces más o menos de precios sobre gross profits. 2021 es como ese periodo de, mucha, de mucho apetito por WeWork, etcétera. En ese momento, es ese momento en el cual también muchas startups hicieron unas valoraciones muy altas. Este múltiplo sube hasta 11x y luego cae radicalmente. Eh, en el punto más bajo es 2023, algo alrededor de 1.8x y hoy en día, en la medida en que esos gross profits sí han venido mejorando, a pesar de que, de que el precio está un poco mejor, pues sigue con múltiplo muy bajo, es decir, está en 1.8x, has dicho, mensaje acá es price to sales, price to gross profit, la compañía está en la valoración más atractiva de los últimos 10 años y esto es consistente con que el precio
pues es el menor desde 2014. Toño, ¿algo acá? Se ve interesante, se ve muy interesante en términos de precios. O sea, buena compañía de sofá, no, no es perfecta, buena diría yo, montada, ya me estoy entrando un poquito en las conclusiones, o sea, pero pues me quedo en esta gráfica porque también ahí la voy a sustentar, es una buena compañía en una buena ola, en un tren del trabajo híbrido, con un TAM enorme, con una ola ya no como, ay, ¿cómo será que esto es verdad? ¿Será que va a pasar? No, ya todo el mundo sabe qué pasó en los últimos 3 años. Financieramente no me termina de cuadrar, pero el precio también induce a entonces, buenas empresas a buenos precios. Buena empresa creo que sí está montada en un buen TAM, en un buen momentum, en un buen mercado, en algo que está creciendo y un precio que se puede hacer un 2x sin ser optimista. Ahora también está claramente marcado un cap, o sea, no sueñen hacerse diría yo, un 5x acá en los siguientes 5 años. O sea, no la veo un multibagger, pero sí veo un potencial de 2 a 3x siendo optimista en los siguientes 2 a 4 años. Repito, no son consejos de finanzas, es educativo, es mi opinión. Entonces esta me gustó, Charlie. Sorry que me adelanté a la conclusión, pero no he visto la tuya. Quiero ver la tuya después de eso. Bueno, pero me encanta que te hayas adelantado. Entonces, en primer lugar, como Toño dice, esto no es asesoría financiera y resultados del pasado, aunque en este caso pues son negativos, no aseguran resultados futuros. No sé si eso hace mucho sentido con una compañía que tiene resultados negativos, pero bueno. Em, Hace todo el sentido, ¿cómo así? O sea, sí es bueno decirlo también, porque eso también pasa. pues sí, ¿no? Que no va a seguir siendo negativo para siempre en el mundo ideal. Em, Vamos ahora a los puntos. Entonces, el negocio yo le puse un 3/3. No sé si de pronto me emocioné, pero lo que creo es que hay una macro tendencia, como tú decías, que se está consolidando. Y para mí lo que es una realidad es que no hay una empresa que esté mejor posicionada para explotar esta macro tendencia que IWG. Y para mí esa es la razón de poner un 3/3. Es decir, eso es como la empresa que ha hecho la carrera de la tortuga por 35 años y a la cual en este momento de la vida le llegó su momento. Eso es como yo lo veo. No sé si esa Yo, me la compras. yo te compro un 2.5, ya, mi opinión, no, yo le pongo un 2.5 porque así como, es que esas empresas, me gustó lo del Capital Light y todo eso, y que van como a ser de los primeros en describir, ahora, no, perdón, organizo mis ideas, no han demostrado ese nuevo modelo, o sea, es una idea, es una estrategia, tiene una dirección clara, norte claro, no ha sido demostrado históricamente que se pueda, digamos, sostener y todo. Y así como salió esta nueva versión del trabajo híbrido, nadie me puede decir que en 10 años o en 50 el trabajo sea desde la casa al 100%. Yo hoy en día desde mi casa personal trabajo al 100%, igual que Charlie desde la casa. Entonces están como esos riesgos. Por eso un 2.5 no me iría al 3, 3 sería como, pucha, no veo riesgos, son los líderes, la tienen clara, está demostrada. Entonces, si son los líderes, no han demostrado y todavía hay otros riesgos futuros que así como les cambió de la noche a la mañana en el 2022, no sé qué va a pasar en el 2032. Pero 5 no es una buena puntuación, no quiero que se lleven lo negativo, o sea, es bueno para mí, sigamos. Válido, válido. En cuanto al management, pues, a mí me gustó mucho Matt Dixon, no profundicé tal vez sobre él demasiado, pero también estoy leyendo un par de entrevistas, me gusta su carácter. Es el fundador, sigue teniendo el 29%. Yo, pues, no puedo pedir más acá, la verdad. No sé si es un fundador excepcional y no entro en ese detalle, pero pues en ese Que sentido digas me que tiene parece buen perfecto. carácter, para mí es un gran resumen de alguien, de un buen CEO, o sea, eso te la dejo ahí, eso es 3 de 3. En los indicadores financieros, le puse un 2/3 y yo creo que de pronto la pregunta es porque si estoy siendo un poco generoso, teniendo en cuenta que es una compañía con utilidades netas negativas. Y acá mi foco fue la generación de caja. O sea, es decir, estamos hablando de una compañía que a nivel de flujo de caja libre ya pues tiene un flujo de caja libre positivo desde 2023. En 2024 lo han ido sosteniendo, ya tiene una utilidad neta positiva. Resumir pago de dividendo como parte de esa solidez. Entonces creo que, en mi opinión,
por diversas razones, de pronto la compañía no se ve tan bien financieramente como en realidad sí lo está. Yo creo que esta es una compañía que está mucho mejor de lo que se ve. Es cierto que tiene una deuda que no es algo que uno, digamos, deba desconsiderar, es una deuda considerable, pero me parece que es una compañía que tiene un flujo de caja libre bueno, robusto. Vamos a ver cómo cierra 2024 y cómo cierra ese ajuste particular de capital de trabajo sobre el cual hablábamos, porque yo creo que si además logran convertir, hablamos del 35%, de convertir el 35% del EBITDA a flujo de caja libre. Pero si eso es un poco mayor, al menos a 2024, para mí también es una prueba de que ese modelo de capital light se está afianzando. Pero bueno, a mí los Yo, financials no me matan, pero tampoco los veo mal. yo me mantengo en ese 2-3, sin embargo, por otros puntos similares a los que dice Charlie, es crecimientos estancados hace 6 quarters, con solo el 5% del negocio creciendo en márgenes, pero, o sea, necesito que ese 5, que esa es la apuesta que creo a lo que nos está invitando Charlie, es como, esa es la apuesta, que este 5% que tiene unos márgenes, que es Capital Light, se va a comer, se vuelva no el 5% del negocio, en ese que se vuelva el 20% en los siguientes 2 años, o algo así. Entonces, es la apuesta, pero repito, a foto de hoy, a data de hoy, una empresa que no crece, con unos márgenes sostenidos, pero con un potencial, y es la apuesta que uno tiene que hacer acá también, son apuestas a lo que uno valora. No sé si la apuesta sea bueno o malo, pero así es como la convicción de crecer el tema de Capital Lights, y ya ese es el resumen, por eso un 2 de 3, o sea, no es tampoco deuda, ya todo lo que hiciste no lo va a repetir, pero deuda también hay asterisco y ya. Y bueno, por último ya la valoración, yo creo que si es un 3 sobre 3, pues a ver, no son las dos métricas más ortodoxas, pero creo que para el momento de la empresa y para lo que sabemos que tiene, reflejan bien el momento actual y sin lugar a dudas, pues la empresa sí está mucho más atractiva en cuanto a valoración que en otros momentos. ¿Cuál es mi opinión general frente a eso? Yo creo que IWG está en un momento de breakthrough y acá sí lo digo como de manera muy clara y sin muchos paliativos. Es decir, un ascenso meteórico y luego una caída más rápida de WeWork en todo lo que rodeó esa época loca del Venture Capital. Y hoy en día IWG no tiene un competidor real en su industria. La industria está en la macro tendencia que se está afianzando más fuertemente y no hay ninguna otra empresa mejor posicionada para sacarle jugo a esta tendencia y para ser el ganador de esto. Y creo que lo que estamos viendo del crecimiento del modelo de franquicia de operación, un modelo que está creciendo a nivel de centros entre el 30 y 35% anual, que crece a nivel de FISA el 25% anual, que ese modelo logre mantener sus crecimientos y que eso se traduzca también en mejores márgenes de vida. Creo que esta es una compañía que ellos tienen un target de Investor Day que es de 1 billion EBITDA. Ahorita les vamos a mostrar una gráfica de eso ya para terminar. Usualmente teníamos acá, pero me acordé de esa gráfica y las quiero mostrar. Yo creo que esta es una compañía que apalancándose en ese modelo, apalancándose en esa gran tendencia, va a lograr ese target de 1 billion EBITDA. Eso se va a traducir en una generación de flujo de caja libre muy buena y va a tener un momento de breakthrough en el cual cuando ese negocio sea la principal parte de su negocio, se va a convertir literalmente en una compañía de growth y en verdad creo que es una oportunidad muy interesante porque bueno, si todo esto no funciona, igual es una valoración atractiva, ya la compañía se recuperó, va a comenzar a repartir dividendos y creo que el piso tampoco es bajo, la verdad. O sea, creo que es una compañía que si todo eso no funciona y esto no es tampoco la octava maravilla del mundo y no es el Uber de las oficinas, yo creo que Ideología igual va a ser una compañía que con este modelo y con lo que ya tiene Companion y List, seguramente va a tener una vida saludable, que va a poder repartir un dividendo y worst case escenario no veo una inversión en la cual uno pueda perder un 30, 40, 50% del capital. No, yo creo que esta es una inversión que tiene un piso bastante alto y además creo que en un término de 3 a 5 años, cuando el modelo de franquicia de operación se establezca como el principal modelo de negocio de la empresa, es una empresa que puede tener como un flujo de caja libre
de 500 a 700 millones y que eso, a un múltiplo de, no sé, 15 veces, 14 veces, 12 veces, es cual que tú quieras, sería una valoración de 4 a 5 veces su capitalización de mercado actual y por eso creo que es una oportunidad muy interesante. Viejo Charlie, súper bien. No me voy a robar más de 30 segundos porque tú hiciste esa súper buena conclusión. Voy a dar 30 segundos. Una empresa con simetría hacia el alza. Una buena empresa, si ustedes le creen al mundo, a la ola del trabajo híbrido y que se va a sostener en los siguientes 10 a 20 años, para mí es una empresa que le puede dar en los siguientes 5 años por lo menos una rentabilidad entre el 15 y el 20 anual. Se la resumo ahí, pero eso es. ¿Le creen o no le creen al trabajo híbrido y a una empresa que se pueda, y le creen o no le creen a esta empresa? Igual riesgo a la pérdida bajo. Siempre lo hay, bajo, mucho más asimétrico hacia el alza. Eso es. Yo, Charlie, Eso empresa es. no, Ya. clase de... Acá, Dale. la que les debía que les dije que es este ITA cómo viene creciendo, ¿no? Y es, ya vienen ejecutando, ¿no? 2022 primer semestre, 198 millones de dólares de vida. 2023 primer semestre, 245 millones de dólares de vida. Crecimiento cercano al 20%, un poco más. 2024 primer semestre, 274 millones de dólares de vida. Crecimiento entre el 12 y el 13% anual. Entonces, con esto ya Despides. Nos cierro. despedimos. Bueno, dijo Charlie, Oye, tú gracias. siempre haces la despedida. Entonces, no me No, tú nos puedes... invitas esta vez a que se suscriban y a todo. Distinto. Bueno, lo que les diría es, dejen por favor en los comentarios si les gustó, si no les gustó, si les pareció extremadamente largo, si algunas partes prefieren que los digamos de pronto en cosas más gráficas o si prefieren que hagamos videos más cortos. Y a los que llegaron hasta acá, gracias por oírnos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Gracias, Charlie. Cerramos. Chao, chao.